¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de entender con mayor claridad algunos de los hechos públicos importantes que nos afectan. Usted sabe, y si no lo sabe, con mucho gusto se lo comentamos, que la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratifica la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le adjudica la mayoría calificada a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados, esa resolución, esa sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye formal y jurídicamente el proceso electoral federal 2023-2024, es decir, se cierra completamente el proceso, el ciclo de la elección presidencial, de la elección de senadores de la República y la elección de diputados federales en la Cámara de Diputados de San Lázaro. Es decir, el proceso electoral federal ya está cerrado, ya está concluido. Ese fue el último acto formal del tribunal para concluir este proceso. Por lo tanto, no deja de ser importante que esta última resolución, esta última sentencia del Tribunal Electoral tenga significado importante y que sepamos con mayor detalle cómo fue que se resolvió este juicio. Porque sabemos que finalmente Morena tendrá la mayoría calificada, pero no sabemos exactamente cómo fueron las impugnaciones y los agravios que la oposición argumentó en contra de la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral con respecto a la asignación de diputados plurinominales. Usted sabe muy bien que fue impugnada por PAN, PRI, PRD, por Movimiento Ciudadano, que argumentaron que había una sobrerepresentación en favor de Morena y de sus aliados. Entonces, es muy importante saber cómo se planteó esa impugnación y con qué criterios lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este último acto jurídico para cerrar el proceso electoral federal, porque hay otros asuntos que están caminando, por ejemplo, por citar uno que me viene a la mente de inmediato, todavía está pendiente que la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelva la impugnación de Morena que pide la nulidad de la elección de gobernador en Jalisco, por citar un caso muy específico. Eso todavía no se resuelve y eso tiene de margen para resolverse todavía hasta el mes de diciembre, porque legalmente el cambio de gobierno en Jalisco se daría hasta el 6 de diciembre, por lo tanto no le extrañe a usted que esa resolución de la Sala Superior del Tribunal para el proceso electoral del Estado de Jalisco se pueda resolver incluso en el mes de noviembre. Pero ese será otro asunto. Todo el proceso electoral federal que corresponde a la elección de presidente de la República, a diputados federales y a senadores es un asunto concluido y juzgado por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por eso es importante que le digamos que todos los agravios y las objeciones planteadas por la oposición de PAN y PRI y además por Movimiento Ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral con respecto a la asignación de los diputados de representación proporcional, también conocidos como plurinominales, y sobre lo que la oposición denominó una sobrerepresentación en favor de Morena y sus aliados, todos esos agravios y objeciones fueron considerados muy frágiles, sin sustento jurídico por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Una tras otra, se derrumbaron las argumentaciones de la oposición en una sentencia que tiene carácter de definitiva e inatacable, con la que concluye y se cierra formalmente el proceso electoral federal 2023-2024. Todo esto queda evidenciado en la sentencia que elaboró el magistrado Felipe de la Mata Pizaña al resolver los recursos de reconsideración interpuestos por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional, y además al confirmar en esta sentencia al mismo tiempo el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se asignaron las diputaciones de representación proporcional. Por lo tanto, la sentencia del magistrado de la Mata Pizaña fue respaldada por los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón
y la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Solamente votó en contra la magistrada Janine Madeline Otálora Malassi, con lo cual la votación fue de 4-1 en favor del dictamen. Con esta resolución, que es definitiva e inatacable, Morena y sus aliados suman 364 votos en la Cámara de Diputados. Esto lo vemos, Luis, en la siguiente diapositiva, la número 4. Bueno, Morena suma la mayoría calificada de 364 votos, 30 votos por encima del mínimo que se requiere para la mayoría calificada, que es de 334 sufragios. Es decir, sobrado con 30 puntos, con 30 legisladores, Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada. La oposición de PAN, PRI, PRD suman solo 108 curules, 27 legisladores más son de Movimiento Ciudadano, y ven ustedes ahí en la parte inferior de la tabla un dato que dice diputación independiente, un diputación independiente de mayoría relativa. ¿A qué se refiere este dato? Bueno, ese dato de la diputación independiente se refiere a una mujer, una legisladora que llegó a San Lázaro como candidata independiente por el distrito 9 de Uruapan, Michoacán. Y estamos hablando de una diputada federal que se llama Guadalupe Araceli Mendoza Arias. Es un dato que vale la pena resaltar porque Guadalupe Araceli Mendoza Arias derrotó a la coalición morenista y a la coalición panista y se quedó con la diputación de mayoría relativa en el distrito 9 con cabecera en Uruapan, Michoacán. Es la única persona que tiene una diputación independiente en esta legislatura, donde Morena tendrá el 72.8% de los diputados federales, PAN, PRI y PRD tendrán el 21.6%, Movimiento Ciudadano tendrá el 5.4%. Y esto ya es oficial, esos números que está usted viendo en pantalla son números que ya no se van a mover, excepto que suceda lo que de manera natural pasa, que algunos diputados empiezan a cambiar de fracción parlamentaria. Puede suceder que algunos diputados del PRI, por ejemplo, puedan emigrar a Morena, que el diputado solitario del Partido de la Revolución Democrática se sienta solito y bueno, pues le pida abrigo a sus amigos de Morena, del PT o del Partido Verde. Esos cambios pueden suceder, pero estos números que usted está viendo en la pantalla son los números con los que oficialmente se declaró el cierre del proceso electoral 23-24 y son los números oficiales que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral consideraron oficiales hasta ayer miércoles 27 de agosto, miércoles 28 de agosto del 2024, así quedó la Cámara una vez que resolvieron el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Después se va a mover indudablemente, pero eso ya será cuento de otra historia. ¿Cuáles fueron los agravios o las argumentaciones de la oposición en contra de la mayoría calificada de Morena? Bueno, en la diapositiva número 5 vemos lo que es el alegato, el planteamiento de la oposición. La oposición dijo: existe una omisión legislativa de prever que la sobrerepresentación también se calcule para coaliciones electorales. La oposición exigía que la distribución de plurinominales se hiciera por coaliciones, no por partidos políticos de manera individual, porque de esa manera a la oposición de esa manera a Morena y a sus aliados les tocaban más diputados. Bueno, la argumentación de la oposición al respecto fue la siguiente: existe una omisión legislativa relativa de carácter obligatorio porque la legislación secundaria no prevé que el límite de sobrerepresentación debe aplicar tanto a los partidos políticos como a las coaliciones. Esto provocó que en la actual asignación de diputados de representación proporcional no se asignara a la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y Partido Verde como si fuera un partido político, con lo cual se excedieron los límites de la sobrerepresentación. Para subsanar esa omisión, se debe hacer una interpretación para aplicar a las coaliciones los límites de sobrerepresentación. Eso es lo que argumentó la oposición.
¿Y qué es lo que respondió la Sala Superior del Tribunal Electoral? Dijo que esto era un planteamiento infundado por lo siguiente. El planteamiento es infundado porque ninguna norma constitucional impone al Congreso que considere a las coaliciones para calcular la sobrerepresentación. Al contrario, la norma constitucional es expresa al señalar que la verificación de los límites de sobrerepresentación se debe realizar por partidos políticos en lo individual. En efecto, de los artículos relativos a la función electoral, en modo alguno se advierte que el órgano legislativo tenga un deber de regular que las coaliciones se consideren para calcular la sobrerepresentación. Con este argumento tan simple y sencillo, la Sala Superior del Tribunal desmoronó el planteamiento de la oposición con respecto a la sobrerepresentación. Y en la diapositiva número 6 vemos otro caso. La oposición argumenta el incumplimiento de los partidos de postular 200 candidatos de mayoría relativa para participar en la asignación de la representación proporcional. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento que hace la oposición es lo siguiente. En lo individual, los partidos políticos integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia incumplieron el requisito de postular 200 candidatos a diputaciones de mayoría relativa a fin de poder participar en la asignación de diputados de representación proporcional, como lo exige el artículo 54 constitucional. Agrega la oposición. Lo anterior porque de conformidad con el respectivo convenio, la coalición Sigamos Haciendo Historia postuló 260 candidaturas de diputados de mayoría relativa y en lo individual, cada partido político no postuló la cantidad necesaria para participar en la asignación de representación proporcional. Es decir, alega aquí la oposición que los 260 candidatos comunes de la coalición Sigamos Haciendo Historia no representaban que cada uno de los tres partidos hubiese registrado 200 candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, como exige la ley, para tener derecho a que les tocaran pluris. ¿Qué contestó el tribunal? El tribunal dijo lo siguiente. Es infundado el planteamiento porque se parte de una premisa equivocada, al suponer que las reglas sobre cómo participa una coalición y los partidos políticos en lo individual son análogas o similares cuando no es así. En el caso, la normativa constitucional y legal permite que los partidos políticos integrantes de una coalición postulen candidaturas de diputación de mayoría relativa, de tal manera que una misma candidatura es como si fuera postulada por todos los institutos políticos coaligados. Es decir, los 200 candidatos comunes para diputaciones de mayoría relativa de la coalición Sigamos Haciendo Historia se consideraron como candidatos también del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista y, por supuesto, candidatos también de Morena. Otro que ustedes ven enseguida en la diapositiva 7, también es importante que vea este dato, porque de acuerdo con la resolución del tribunal, así quedó en definitiva la asignación de diputados plurinominales. Se pueden mover los diputados pluris después y cambiar de partido y lo que quieran, pero la resolución definitiva sobre cómo quedó la distribución, esta es la oficial. En total, al Partido Acción Nacional le tocaron 40 pluris, al PRI le tocaron 26, al Partido del Trabajo 13, al Verde Ecologista 20, a Movimiento Ciudadano 26 pluris y a Morena 75 plurinominales. En conjunto Morena, PT y el Partido Verde sumaron 108 pluris para el 54% del total, en tanto que el PRI y el PAN sumaron 66 plurinominales. Al PRD no le tocaron pluris porque como no hizo el 3% de la votación no tenía derecho a recibir plurinominales. Por eso se quedan solos PAN y PRI con 66 diputados plurinominales para un 33% de los 200 plurinominales que se repartieron. Y de los 200 plurinominales que se repartieron, Movimiento Ciudadano se llevó 26 para un porcentaje del 13%. ¿Qué más? También se insistió mucho que debería de evaluarse, con base en las coaliciones,
la prohibición de exceder de 300 diputaciones. La Constitución dice que ninguna fuerza política, ningún partido político puede tener más de 300 diputados por los dos principios, por mayoría relativa y representación proporcional. Juntos, las dos modalidades, no puede tener ningún partido más de 300 diputaciones. La oposición argumentaba que Morena y sus aliados estaban violando esta disposición porque como fuerza común, como una sola fuerza política coaligada, iban a tener 364 diputados, los que finalmente les fueron asignados. ¿Qué es lo que dijo la oposición en su planteamiento? Dijo lo siguiente: la parte recurrente argumenta que la normativa electoral prohíbe que un solo partido político cuente con más de 300 diputaciones por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional. En este caso, es lo que argumentó la oposición, Morena vulneraría esta disposición. Y el tribunal le contestó lo siguiente: es infundado que Morena tenga más de 300 diputaciones por ambos principios, dado que solo tiene 236, 161 de mayoría relativa y 75 de representación proporcional. Concluida la etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones, termina automáticamente la coalición, por la que se hayan postulado las candidaturas, en cuyo caso las candidaturas de la coalición que resulten electas quedarán comprendidas en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición. Recuerdan ustedes que aquí en Puntos y Comas insistimos mucho que aunque la coalición de Morena con el Partido Verde Ecologista en particular parecía algo en algunos casos hasta deplorable y despreciable, es indudable que al haber la limitante de que ningún partido puede tener más de 300 diputaciones, muchos candidatos que son morenistas de origen fueron postulados por el Partido Verde y otros por el Partido del Trabajo, y de esa manera Morena no se vio en problemas para rebasar el número de 300 diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y con la suma de esos candidatos que fueron postulados, algunos por el Verde y otros por el PT, pero que son morenistas de origen, Morena tuvo la opción de llegar a los 364 diputados que necesita para superar la mayoría calificada, algo que de manera individual no podría haber logrado, porque como partido no podía superar la cifra de 300 diputaciones porque se lo prohíbe la ley. Ahí es cuando se explica por qué la alianza de Morena con el Verde. Es un instrumento que para Morena es muy útil, de otra manera no tendría mayoría calificada, aunque a muchos no nos guste ese tipo de alianzas con partidos que en realidad son negocios y son propiedad de mercenarios de la política. Bueno, otro argumento de la oposición en la diapositiva 9. Los límites de sobrerepresentación se deben verificar por coalición. El Consejo General, el planteamiento de la oposición es el siguiente: el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debió interpretar el artículo 54 constitucional de manera teleológica, es decir, por sus causas finales, y sistemática, y no de forma letrista, a fin de considerar a las coaliciones como si fueran un solo partido político. La interpretación literal de la norma propicia que la coalición Sigamos Haciendo Historia esté sobrerepresentada en un 19% al otorgarle el 73% de curules cuando en realidad obtuvo el 54% de los votos. ¿Qué le contesta el tribunal? Dice el tribunal lo siguiente: es infundado el argumento porque la interpretación literal e histórica de la normativa sobre el sistema de representación proporcional y el límite a la sobrerepresentación permite concluir que su verificación es por partido político y no por coalición. Tanto la Constitución como la ley electoral prevén de forma clara que la verificación de límites de sobrerepresentación debe ser por partido político, en la integración de que en la coalición cada partido político recibe votos por sí mismo y no en conjunto. Este criterio se ha sostenido desde el año 2009 sin que exista un motivo ni justificación razonable para su modificación. ¿Y qué más? Bueno, en la diapositiva número 11 vemos otro caso también que fue muy debatido
y veremos cómo lo resolvió el tribunal. El caso fue la aplicación incorrecta, según la oposición, del límite del 8% de sobrerepresentación. Fíjese usted lo que planteó la oposición. En la opinión de la oposición, el enunciado de 8 puntos que se agregan al porcentaje de la votación nacional de cada partido, dijo la oposición que se debía interpretar de forma distinta. Y escuche usted cómo lo plantean. Consideran que si un partido político obtuvo el 10% de votación, no se le deben sumar un 8% de votos para calcular su límite de sobrerepresentación en 18%, sino que se le debe extraer el 8% de su propia votación para que en lugar de que tenga el 18%, tenga el 10.8%. ¿En serio? Eso planteó la oposición. Y el tribunal le dijo, esta sala superior considera que los planteamientos de la parte actora son infundados porque el artículo 54 constitucional es claro al establecer que el límite es de 8 puntos al porcentaje de la votación nacional obtenida por cada partido. Por lo tanto, a la votación de cada partido se le sumaban 8 puntos como límite de sobrerepresentación. Le hago la observación de estos argumentos porque solo así se explica uno porque la oposición no tuvo ninguna posibilidad de impugnar la resolución del INE con respecto a la atribución de plurinominales. Y ya cerramos con la diapositiva 12, donde vemos cómo quedó la integración del Senado de la República. Morena, PT y Partido Verde con 83 senadores, ya se le sumaron ayer 2 del PRD y ya tiene 85, y está a 1 de tener la mayoría calificada de 86 senadores que se necesitan para reformar la Constitución. Y en la última diapositiva, para que la tenga usted por allí en su archivo, nada más como una referencia y una curiosidad, la diapositiva número 13, los números de la elección del 18 con López Obrador, los números de Claudia Sheinbaum en el 24, y el dato importantísimo, que desde la alternancia en el año 2000, solamente López Obrador y Claudia han superado la barrera del 50% de votación, y los dos superaron, como no lo había hecho nunca otro candidato presidencial, los 30 millones de votos. Con esto terminamos puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches.